En Congreso Radio, discurso del presidente del Parlamento Nacional, Eduardo Salguana Cavides, por el 202 aniversario del Congreso de la República. Señores congresistas de la República y señores parlamentarios andinos del Perú, señor defensor del pueblo, señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señora jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señor Canciller de la República, señores y señoras expresidentes del Congreso de la República, señores Pedro Olaechea, Manuel Merino de Lama, María del Carmen Alba Prieto, Marcial Ayaipoma, Alejandro Soto, Marta Chávez y la doctora Mercedes Cabanillas, que seguro retorna en unos minutos, y el general José William Zapata. Señores y señores, señoras y señores gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales, señores miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señor secretario general del Episcopado Peruano, señoras y señores autoridades, señor oficial mayor, señora y señores exoficiales mayores del Congreso de la República, señoras y señores funcionarios y servidores de esta histórica institución. He hecho referencia de manera individual a los señores expresidentes porque considero que es importante en esta ceremonia especial recordar y agradecerles el servicio brindado al país. Cada presidente del Congreso ha tenido en su momento una responsabilidad histórica dada la coyuntura política en la cual ejercieron sus funciones y pudieron demostrar en su momento su temple, serenidad, capacidad y sobre todo compromiso con el Perú. Por eso les rendimos nuestro homenaje como congresistas del Bicentenario. Revisaba en la mañana el libro de historia más importante para los peruanos de nuestro historiador tacneño Jorge Basadre del Groman. Y él decía en su tomo 1 de su muy leída Historia de la República del Perú que el primer Congreso Constituyente se instaló con toques de campana y cañonazos que anunciaron su instalación el 20 de septiembre de 1822, hace exactamente 202 años. A las 10 de la mañana, en el salón del Palacio de Gobierno, 51 diputados estuvieron presentes ese día. Una comisión especial nombrada por el gobierno había hecho el examen de sus poderes y había dado parte a este del resultado de dicho escrutinio. Luego se dirigieron todos los presentes a la catedral a oír misa del Espíritu Santo que celebró el Deán Gobernador Eclesiástico del Arzobispado de Lima. Como nos recordase en la mañana el párroco del Congreso, no hay que olvidarse que la fe estuvo presente desde el principio. Al entonarse después el Te Deum, hubo en la plaza una salva de 22 cañonazos, renovada en el Callao por los buques de la escuadra y contestada en la capital con un repique general de campanas que continuó hasta la llegada de los diputados al Salón del Congreso en el local de la Universidad de San Marcos. Fue esta asamblea una reunión de hombres ilustres, muchas de las figuras mejores de la época en el clero, el foro, las letras y las ciencias. Sentáronse entonces en los escaños legislativos entre titulares y suplentes,
de 1823 a 1825 hubo una mayoría de 26 eclesiásticos, 28 abogados, 8 médicos, 5 comerciantes, 6 empleados, 5 militares, 5 propietarios, 11 diputados propietarios y 3 suplentes. No eran peruanos de nacimiento. Había entre ellos 9 de la Gran Colombia, 3 de la Argentina y 1 del Alto Perú, o sea, Bolivia, y 1 de Chile. Es decir, desde el principio supimos los americanos estar juntos para construir una mejor república para todos. Nuestro agradecimiento y nuestro homenaje a los hermanos de los países que construyeron con nosotros esta república democrática que ahora vivimos. En cuanto a sus ideas, dice Basadre, fue un congreso republicano. Si hubo quienes en el seno de él tuvieron todavía convicciones monárquicas, no osaron ir contra la corriente del momento. Todos sabemos que José de San Martín, el libertador argentino, postulaba una república monárquica, mientras Bolívar hablaba de un republicanismo. Pero eso es parte de nuestra historia y ya sabemos qué decidimos en su momento los peruanos ilustres de ese entonces. El primer presidente del Congreso fue Francisco Javier de Luna Pizarro y los primeros secretarios José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. Entonces, hace 202 años, en esta fecha, se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú, que aprobaría posteriormente la primera Constitución política en 1823. La capilla de la Universidad de San Marcos fue el escenario de esta asamblea, que tuvo entre sus representantes a connotados patriotas que expresaron sus reflexiones y sus puntos de vista sobre la forma de gobierno adecuado que necesitaba un país que asomaba a ser un país libre e independiente. Este hecho histórico con el que comienza sus funciones el Parlamento peruano representa también el inicio de la institucionalización de nuestro país como Estado soberano, como Estado independiente. Es decir, el Congreso estuvo vinculado desde el inicio a la construcción de un nuevo país. Es necesario, a la luz de los años, revisar el contexto que determinó la fundación del Congreso desde el inicio de nuestra vida como país libre, como centro mismo de la representación ciudadana. Las transformaciones políticas en el mundo produjeron respuestas concretas para una necesaria organización de la sociedad y, recogiendo los antiguos debates en las polis griegas de los padres de la filosofía, se nutrieron de las ideas de la ley, del Estado y de la necesidad de regular la convivencia social de las personas. De ahí surge el concepto aristotélico de la ley como la razón sin apetitos, es decir, la norma de convivencia que debía ser cumplida en igualdad tanto por el más poderoso como el último ciudadano. Producto de la Revolución Francesa, la corriente filosófica del contractualismo consolidó la idea de la separación de poderes y la supremacía constitucional, producto de un contrato social, es decir, los principios básicos de la democracia moderna o la institucionalización de la libre determinación de los pueblos. Por tanto, los hechos históricos producidos en distintas partes del mundo como producto del reclamo de la libertad tendría como resultante la institucionalización como base de un sistema político democrático. En el Perú, el primer grito libertario se produjo con la revolución de Túpac Amaru II y su esposa Micaela Bastidas. 40 años después de este suceso, el general José de San Martín desembarca con la expedición libertaria en la bahía de Paracas. No venían por la conquista, sino por la libertad. Es así que el 28 de julio de 1821, San Martín proclama la independencia del Perú
y 10 días después, el 3 de agosto de ese mismo año, es nombrado para gobernar como protector del Perú. Fue José de San Martín quien convoca al Congreso Constituyente de 1822. La tarea plasmada en esta convocatoria fue muy clara: establecer la forma de gobierno y dar la Constitución que mejor convenga. Sin embargo, nuestro país aún atravesaba por circunstancias muy complicadas. Con la instalación del protectorado se había liberado a muchas provincias, pero la lucha por la independencia aún continuaba. El virrey La Serna se encontraba instalado en el Cusco y había incursiones realistas en los Andes peruanos. La instalación del primer Congreso Constituyente tuvo que demorar 5 meses. Estaba prevista para mayo de 1822, pero fue recién instalada el 20 de septiembre de ese mismo año, que se instala formalmente la Asamblea con 71 diputados propietarios, entre los que destacaban Francisco Javier de Luna Pizarro, además de Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier Mariátegui y José Faustino Sánchez Carrión, entre otros. A pesar que desde el poder San Martín se mostró favorable a instaurar una monarquía constitucional, con una posición aún más radical en esa misma línea de su ministro Bernardo Monteagudo. Sin embargo, la opinión se volcó favorable hacia la instauración de un sistema republicano. San Martín fue consciente que la consolidación de la independencia pasaba por depositar la confianza total en el Parlamento constituido. Al entregar el poder al Congreso, renunciando a su cargo de protector, dijo claramente: peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo, si no, la anarquía os va a devorar. Con ese gesto de desprendimiento, San Martín se aleja del Perú. La instauración de la República es, por tanto, el triunfo de la voluntad popular y de las ideas imperantes en la época, cuyo propagandista e ideólogo desde antes de la instalación del Congreso fue Faustino Sánchez Carrión, quien escribió sus célebres cartas con el seudónimo El Solitario de Sayán. Su voz en el Parlamento fue fundamental para que finalmente la opción republicana se imponga y se pongan las bases para la instauración de la democracia representativa como sistema político. La consolidación de nuestra independencia es, por tanto, resultante de un primer Congreso elegido por el pueblo, complementado con la gesta libertadora que lideró Simón Bolívar en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y posteriormente Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de ese mismo año. La entereza de Bolívar está plasmada en su arenga patriótica previa a la batalla de Junín, cuando dice ante la tropa: vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar a un mundo entero de la esclavitud. El carácter visionario de Sánchez Carrión hizo que desde la civilidad y siendo ministro de gobierno, contagió desde sus escritos el espíritu de libertad y equipó al ejército patriota con los elementos necesarios para la guerra. Si Bolívar y Sucre fueron determinantes en conseguir la victoria, Sánchez Carrión abrió el camino para la misma. La herencia parlamentaria y el ejemplo de nuestros personajes históricos serán siempre la inspiración para quienes hoy ocupamos este recinto histórico, para seguir construyendo un futuro próspero para todos los peruanos. Por aquí pasaron en el siglo XIX personajes ilustres de la talla de Melitón Carvajal, José Gálvez Egusquiza y, por supuesto, nuestro héroe de Angamos, Miguel Grau Seminario, cuyo escaño está aquí frente a nosotros,
como símbolo de su patriotismo y como una inspiración permanente para la representación parlamentaria que responde al unísono presente al escuchar su nombre. En el siglo XX también tuvimos grandes personajes. Y solo quiero mencionar a Aya de la Torre, a Fernando Belaúnde Terry, a Luis Bedoya Reyes, a Jorge del Prado Chávez, entre tantos hombres ilustres que iluminaron este recinto con su sabiduría y sus palabras elocuentes. Destaco también la presencia desde 1956 de las damas, de las mujeres parlamentarias. Su presencia vital representa la consolidación de nuestra democracia representativa y hoy asistimos con orgullo al periodo parlamentario de mayor presencia femenina en nuestra historia en el Parlamento peruano. Los congresistas del periodo parlamentario 2021-2026 tenemos el privilegio de haber asumido nuestras funciones en las vísperas del bicentenario de nuestra independencia y de ser parte de la representación nacional en el bicentenario del Congreso que conmemoramos hace 2 años. Este Congreso supo estar a la altura de la defensa de la democracia ante la pretensión de quebrantar el Estado de Derecho el 7 de diciembre del 2022. También este Congreso hemos sabido llegar a consensos para elegir, por ejemplo, al directorio del Banco Central de Reserva y ratificar a su presidente, consolidando una estabilidad monetaria que sin duda alguna es ejemplar en América Latina y en el mundo. Ratificamos también o elegimos también a 6 magistrados del Tribunal Constitucional luego de un proceso que duró cerca de 3 meses, donde participamos todas las bancadas parlamentarias. Y luego de un escrupuloso como minucioso examen, se supo determinar a 6 ilustres tribunos que hoy vienen sirviendo al país, consideramos con decencia y responsabilidad. También elegimos al señor Defensor del Pueblo que nos acompaña en esta ceremonia, al Contralor General de la República, dentro de nuestras atribuciones constitucionales. Y ese es el mérito de todas las bancadas parlamentarias, que entendemos que podemos tener discrepancias, opiniones distintas en algunos temas, pero en los aspectos fundamentales y prioritarios para el país nos tenemos que poner de acuerdo. Como por ejemplo el retorno a la bicameralidad, que es una realidad y que se concretará en las elecciones generales del año 2026. Sin duda, esta reforma constitucional, la más importante de los últimos 30 años, es también un homenaje a los ilustres senadores que tuvimos en nuestra historia, hombres y mujeres que entregaron su mayor esfuerzo por la democracia en el Perú. Nuestro país, colegas congresistas, exige hoy más trabajo, más dedicación, honestidad sobre todo. Que el pueblo del Perú sienta que los parlamentarios realmente estamos a su servicio. Nuestro deber también hoy es reafirmar los principios y valores de los fundadores de la República, de los constituyentes visionarios que nos legaron un país libre. Pero sobre todo, ratificar, consolidar y profundizar en el país el sistema democrático, que garantice las libertades y los derechos ciudadanos, que garantice la independencia de poderes, la igualdad de oportunidades para todos y también un sistema democrático que garantice
la alternancia en el ejercicio del poder, donde se respete el voto popular, donde no se persiga ni se tortura a ningún adversario político. No más dictaduras en el Perú. También consideramos nuestro compromiso y un compromiso fundamental acercar el Congreso al pueblo peruano, a sus organizaciones sociales, a sus gremios laborales, profesionales y empresariales. El Congreso no puede encerrarse en su palacio legislativo, tiene que salir en busca del pueblo peruano. Necesitamos tener como agenda prioritaria los aspectos que preocupan a los peruanos: la seguridad ciudadana, la reactivación y el crecimiento económico, un mayor debate para mejores leyes para el país. Por eso es que nosotros hablamos desde la mesa directiva de un Congreso de puertas abiertas, y también en ese sentido vamos a tener el Palacio Legislativo abierto desde el día de mañana. Vamos a atender de lunes a domingo a las delegaciones que nos visiten a este histórico museo que es el Palacio Legislativo, el Museo de la Santa Inquisición y el Museo también afroperuano que está en el Jirón Ancash, de tal manera que los peruanos vengan, conozcan su Congreso de la República, conversen con sus parlamentarios y conozcan mucho más del trabajo que realizamos, creo de manera esforzada, los 130 congresistas de este periodo. Es entonces una filosofía, una actitud y un compromiso en la cual estamos todos inmersos. En este aniversario no puedo dejar de agradecer el apoyo de los trabajadores y servidores del Parlamento, quienes hacen posible el funcionamiento eficiente del mismo. Desde aquí saludo con afecto, con cariño a quienes conforman la organización como el servicio parlamentario, desde el oficial mayor hasta el trabajador que nos brinda servicios aquí en el hemiciclo y que nos brinda la seguridad en los diferentes edificios. Todos hacen una labor esforzada que reconocemos, saludamos y felicitamos. Termino recordando el ejemplo de nuestros primeros parlamentarios. Uno de los más destacados, Hipólito Unanue, dijo en ese primer Congreso Constituyente: peruanos, una vez instalado el Congreso, tenemos patria. Señores representantes, ellos nos dejaron como legado la patria. Tenemos el honor de estar aquí para seguirla defendiendo. ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchísimas gracias.